Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, cariño? Por Dios, mi aguijón de oro. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Mi querido Escorpio. El día viernes no voy a hacer super chat, va a ser el día sábado a las 10 de la noche hora de España, cariño, porque el viernes es Semana Santa, el jueves normal, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Escorpio, cariño, yo lo que he sentido con el cuenco tibetano es como que tú estuvieras esperando lo que es un milagro o de repente, cariño, estás lo que es en oración. En oración posiblemente para que una persona recapacite, para que una persona entre lo que es en razón, también puede ser el caso, o simplemente para que esta persona pues se dé a cuenta que la persona que tiene al costado, que eres tú, siempre va a querer lo mejor para él o para ella. O te gusta alguien, cariño. Porque la imagen que yo he visto es como que tú estás rezando, pero es como que una energía, cariño, está buscando a un personaje, sea hombre, sea mujer. Da igual, Escorpio. Tú estás pidiendo un cambio en la energía de una persona. Tú estás esperando que una persona se ponga en contacto o que se dé cuenta de los sentimientos que tú tienes por él o por ella. Estás esperando esto. Vamos a ver carta guía, carta consejo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, tengo mi hijo, tengo un familiar, un amigo que está por mal camino y es cierto que yo paro rezando, orando por él o por ella para que suceda un cambio. O en estos momentos mi pareja está extraña y yo estoy pidiendo a Dios, al universo, que por favor le dé claridad. También puede ser. Vamos a ver. O te gusta alguien y te gustaría que esa persona se fije en ti. También puede ser. Vamos a ver. Escorpio. Esta carta. Me sale lo que es la carta del sol, cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay una persona, guerrero y guerrera. Parece un samurái, ¿no? Y está mirando lo que es al sol, Escorpio. Entonces, ¿qué me dice mi querido Escorpio con esta carta? Me está diciendo, eres una persona, mi querido Escorpio, que ha pasado por muchas batallas. Eres una persona, cariño, que ha trabajado mucho para poder salir adelante, para poder sacar adelante a los tuyos. Siempre has hecho las cosas con el corazón. Siempre has hecho las cosas pensando en los demás. Ahora, Escorpio, es cuando tú tienes que pensar en ti. Es cuando tú ahora tienes que empezar algo nuevo para tu vida.
Porque la carta del Sol representa buscar tu claridad, buscar tu historia, buscar tu paz también. Vamos a suponer, mi querido Escorpio, porque esta imagen representa un guerrero, que tú estás tratando de salvar una conexión. Tú estás tratando de que una persona recapacite, que una persona se dé cuenta. Pero esta persona, mi querido Escorpio, no quiere ver, te da la espalda o simplemente pasan los años y no ves cambios. La carta del Sol te dice, Escorpio, tienes que buscar tu camino, tienes que buscar tu claridad, cariño. Encuentra tu destino, Escorpio. No te quedes estancado o estancada en el lugar donde tú estás actualmente. Eso te dice, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Eres elemento agua, cariño, Escorpio. Y el agua siempre busca su camino. Nunca se queda estancado o estancada. El río siempre vuelve a su cauce. Me sale un Capricornio, otra vez Capricornio, Escorpio, Libra, cierras con un Tauro o un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, corazón. A ver, ¿qué me dicen? La letra G, la letra H, la letra A, la letra E, la letra I, otra vez la letra H, Escorpio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, ¿vale, corazón? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dice el oráculo. El observador. Mira. El número 49 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, también lo que es en la Biblia. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un zorro que está con una larga vista. Y este zorro está encima de un huevo, el huevo cósmico, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que en estos momentos hay un grupo de ustedes que posiblemente está buscando una proyección de vida. ¿Cómo así, Richard? Puede ser que quieres hacer un proyecto, puede ser que quieres montar un negocio, puede ser, cariño, que quieres hacer un cambio. Y tú en estos momentos estás viendo las alternativas. ¿Vale? A lo mejor estás teniendo muchas entrevistas, a lo mejor estás buscando la casa ideal, a lo mejor estás buscando, yo que sé, un estudio para poner una tienda, pero tú te estás proyectando a futuro. Si tú me dices, Richard, lo que yo me estoy proyectando a futuro, ¿esto va a ser bueno para mí? ¿O simplemente estoy apostando por algo que no tiene ni pies ni cabeza? Estoy siendo muy soñador, muy soñadora. Esto va a ser bueno para ti. ¿Por qué? Porque tenemos el huevo cósmico, la suerte. Es cierto que tú tienes dudas, porque sale la carta de la luna, la figura de la luna, perdón. ¿Qué pasará? ¿Y si no funciona? ¿Y si a lo mejor de repente me quedo al final peor? Este mensaje también, mi querido Escorpio, puede estar relacionado con el amor. Para aquellos que en estos momentos están conociendo a alguien o estás tratando con alguien, a lo mejor tú dices, ¿será que esta relación tiene futuro? ¿Será que esta persona me va a corresponder? ¿Será que a lo mejor de repente ahora ha cambiado? ¿O estoy invirtiendo, como se dice, cariño? Momento, pone más luz. Estoy invirtiendo combustible en gallinazo. Richard, ¿esto tiene sentido? Tiene sentido, cariño. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la suerte, el huevo cósmico. Tú estás encima del huevo cósmico. Hay suerte en tu mundo. O simplemente ahora lo que tú vas a empezar viene con suerte, Escorpio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, cariño. Quizás por eso tú estás en oración, por eso tú estás pidiendo ese milagro. Vamos a ver.
El tarot de la New, Escorpio. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. ¿Qué está pasando últimamente? Si tú miras Libra, también empecé como carta guía, carta consejo en los mazos y me salió lo que es la carta del 10 de espadas. Puede ser que algo está pasando en las constelaciones, en la cual, cariño, para muchos de vosotros su mundo está de cabeza. Pero bueno, no todo tiene que ser malo, Escorpio. Muchos de vosotros posiblemente me dicen, Richard, en estos momentos veo todo oscuro. En estos momentos siento que no va a haber una oportunidad para mí. Me siento cansado, cansada, decepcionado de la vida. Esto nos pasa a todos, cariño. A todos nos pasa, ¿vale? Hasta a mí me pasa, Escorpio. Imagínate. Entonces, mi querido Escorpio, cuando uno toca fondo, Escorpio, ya prácticamente has pasado lo peor, cariño, nos queda salir a flote, corazón. Hasta un cuerpo, cuando lamentablemente se ahoga, cariño, ese cuerpo sale a flote. Entonces, aunque tú en estos momentos sientes que ya no puedes más, tú vas a resurgir como el ave fénix. Porque la carta del 10 de espadas dice, ya está, lo hecho está hecho, lo peor ya lo has vivido. Entonces ahora tienes que empezar otra vez desde cero. Por eso que me sale la carta del sol. Ya está, Escorpio. Ya has pasado lo peor. Ahora empieza otra vez desde cero. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Pero cuesta, ¿no? Cuesta. Te sientes herido, herida. Te sientes mal, te cuesta. Tienes que poner de tu parte, Escorpio. ¿Por qué? Porque todo es libre albedrío. Si tú no pones de tu parte, cariño, ni Dios, ni los ángeles, ni los arcángeles van a poder ayudarte. Tú tienes que dar permiso para que ellos hagan su obra. Tú tienes que decir, Papá Dios, ángeles, arcángeles, universo, te doy permiso a que me rescates, ayúdame, por favor. Ya está, cariño, lo hecho está hecho. Te has llevado lo que es una traición, te sientes traicionado, traicionada. La carta de la muerte, cariño. Y para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, porque cuando salen estas tres cartas juntas, no es carta buena, ¿vale? Yo desde aquí, mi querido Escorpio, te envío lo que es un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Siento que muchos de vosotros posiblemente esa tristeza, ese dolor que tú tienes, puede estar relacionado, cariño, con la pérdida de un ser querido. No pienses, mi querido Escorpio, que esto es el fin. Hay una transformación. La parte de la materia se queda, pero luego hay una transformación en energía, cariño. Al menos siente ese consuelo de que la energía de ellos y de ellas están contigo, Escorpio. Y si esto pasara en un futuro, porque puede pasar, son tres cartas, cariño, que juntos no juegan bien, sinceramente. Sé que es muy triste perder a un ser querido, te lo digo por experiencia. Pero mi querido Escorpio, al menos quédate con este mensaje que tú has ganado un ángel, un ser de luz que te va a estar cuidando. Nadie es eterno en esta tierra, cariño. Nadie es eterno. Todos tenemos ya nuestro tiempo, nuestro día, nuestra hora. Por eso hay que vivir, hay que disfrutar, hay que ser felices. Hay que agradecer cada día a Dios, al universo, porque nos ha dado el regalo más preciado que es la vida. Si en este momento tú me dices, Richard, no puedo más, acuérdate de estas palabras, Escorpio. Papá Dios nos ha dado el regalo más preciado que es
la vida, valóralo, aprovéchalo. Yo te envío un besote y un abrazo de oso, Escorpio. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿vale? Consuelo para tu alma, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente vas a pasar por una separación o ya estás pasando, o simplemente hay una persona muy importante que se marcha de esta tierra. Pero resignación, cariño. Todo va a estar bien. Sé que no es ético hablar de esto, pero quiero que sepas, cariño, que ganas un ángel, que Papá Dios está contigo. Todo va a ir bien. Consuelo para ti. Su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será un lugar de comunicación con el divino. Respétalo. A veces, mi querido Escorpio, tenemos tanta fe en los demás por tu buen corazón, que a lo mejor de repente a la primera persona que tú conoces, o que de repente estás como pareja, lo llevas automáticamente a tu templo, tu casa. El Arcángel Gabriel dice, cuidado, no vayas tan deprisa, Escorpio. Tú no conoces bien a esa persona, no sabes cuáles son sus intenciones. El otro mensaje también, mi querido Escorpio. Hay una frase que dice, los trapitos sucios se lavan en casa. No vaya a ser que a lo mejor existan personas que te están buscando la boca, no porque a lo mejor de repente te quieran escuchar o quieran darte lo que es un consejo. Es para que luego, cariño, tú seas tema de conversación para las personas que no te quieren. Entonces, ten cuidado con tus cosas íntimas, con tus cosas personales, mi querido Escorpio. Por eso te dice, respeta tu templo, cariño, ¿vale? Su lugar secreto. No todo el mundo te quiere, cariño. Tienes que ser discreto, discreta con tu mundo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Siento que alguien está buscando información para ponerlo lo que es en tu contra en la parte legal. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo, te sale mucha energía de fuego. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Economía. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, Escorpio. Economía. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Es increíble. Mira el signo de Libra, Escorpio, porque tiene mucho parecido. A lo mejor es tu ascendente, tu luna, tu sol. Mira el signo de Libra. La carta del 9 de espadas. Tienes problemas económicos. Lo mismo que me salió en Libra, cariño. Tienes problemas económicos o tu pareja es Libra. La carta del 7 de copas. Has buscado ayuda, posiblemente en la familia, un amigo que te dé o te hable de un trabajo, un préstamo, pero siento que te han dado lo que es la espalda. La carta de la reina de espadas y cierras con la carta del paje de espadas. Hay una mujer, cariño, mayor de 30 años, que te va a hablar de un proyecto o simplemente te va a apoyar para que tu economía mejore. Muchos de vosotros, cariño, van a empezar algo nuevo, pero siento que posiblemente tú esperabas más de una persona para que te ayude lo que es en la parte económica. Pero como dicen, cariño, cuando uno está bien, todo el mundo se te arrima, hasta el perro, hasta el gato. Pero cuando uno tiene problemas, no te conocen, cariño. Es así, ley de vida, ¿vale? Las características, Escorpio. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio. O a ti te gustan los juegos al azar, las apuestas,
o a esta persona le encantan las apuestas. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro también, ojos chinitos. La carta de la reina de oros, otra vez, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser mulato o mulata. Siento, cariño, que estás esperando la respuesta de una persona que te puede apoyar lo que es en la parte económica. Esta persona se lo está pensando, pero siento que muy pronto te va a responder. Te quiero, Escorpio. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Bendiciones. Todo va a ir bien.